Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. Ay, creo que todavía tienen el... Sí los agarré como que en stand-by, ¿verdad? A ver, nuevamente, Iglesia, nuestro Dios pasa a vosotros. Ay, qué diferencia. Muchas gracias, hermanos. Gracias a nuestro hermano Emilio por haberme presentado. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a ver una profecía. Nuestro hermano Sebastián nos va a apoyar con el micrófono, porque como son muchos versículos, le he pedido que que ustedes, los hermanos, nos ayuden a leer. El título de esta profecía, bueno, el título de la predicación es 70 semanas, ¿sí? Es una profecía muy larga, ¿sí? Así que los hermanos que tengan todavía como que la intención de cerrar un ojo, este podría ser el momento exacto. Pero ¿qué creen, hermanos? También puede ser el momento exacto en que aprendamos de quién, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo número 9, en el versículo, y vamos a leer varios textos del capítulo número 9. La profecía se encuentra desde el versículo 24 hasta el versículo 27, pero nosotros vamos a leer unos textos adicionales. Daniel capítulo 9, ¿ya estamos allí, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Estos son los únicos versículos que voy a leer yo, ¿sí? Los demás los vamos a leer, vamos a tratar de leerlos toda la localidad y vamos a empezar por nuestros hermanos de la última fila, ¿sí? La última fila va a ir leyendo los versículos que yo les diga y así todos, hasta llegar al frente y luego nos pasamos con nuestros hermanos del otro lado. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dijimos? Daniel capítulo 9. ¿Qué versículos, hermanos? 24 al 27. ¿Estamos allí? Dice la palabra de nuestro Dios así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para atraer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario. Con inundación será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. Vamos a explicar un poquito bajo qué contexto se da esta profecía. Y bueno, hemos hablado de las profecías que aparecen en el libro de Daniel, ¿sí? Y si nosotros revisamos nuestra diapositiva, en la diapositiva siguiente aparece una estatua de 4 metales, ¿sí? Y esa estatua aparece descrita de acuerdo a lo que soñó, ¿quién, hermanos? Nabucodonosor, ¿sí? Y entonces esa estatua que ustedes ven ahí tiene esos 4 metales y ese es un sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces entendemos que la profecía que aparece aquí en el libro de Daniel obviamente estaba por cumplirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó después? En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver que eso aparece en el capítulo número 8, una pelea, ¿sí se acuerdan? Que explicábamos, ¿sí? Esta pelea entre quiénes, hermanos, entre un macho cabrío y un ¿qué?
y un carnero. Pero entonces, eso que se explica ahí en el capítulo número 8, deja con muchas dudas a Daniel, ¿sí? Y tan es así de que lo que explicaba nuestro hermano Esdras la semana pasada de los 2300 días, se quedan tantas dudas allí que, ¿qué creen? Daniel dice, esto va a ser un caos, ¿sí? Esto que está por venir, no lo puedo creer. ¿Qué creen que hizo Daniel, hermanos, ante esta situación? Vamos a leer y vamos a empezar a utilizar a nuestro hermano Sebastián primero para que nos acompañe. Y quiero que leamos Daniel capítulo 9. Nuestro hermano Joel, si nos ayuda por favor a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4, por favor. Daniel capítulo 9 del libro de Daniel, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Un versículo cada quien y usted va pasando el micrófono, por favor, hermano. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Con todas sus fuerzas para que escuchemos todos, hermana. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios Señor, buscándole en oración, en ayuno cíclico y ceniza. Versículo número 4, hermano Pablo, por favor. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Muy bien, hasta aquí, hermanos. Muchas gracias. Yo sé que ya quieren participar para que ya puedan quedar libres de su participación. ¿Cómo es la situación? Imaginen que Daniel es una persona, obviamente está en un país extraño, está en un país esclavo, y ahí cuando él se da cuenta y revisa los libros, y encuentra ahí, según lo que leímos en el libro de Jeremías, encuentra, ¿qué creen, hermanos? Que ya se había cumplido el tiempo que se tenían de los 70 años, ¿sí? Y cuando encuentran que ya se cumplió ese tiempo, dice que Daniel, ¿qué hizo, hermanos? Dice que volvió su rostro al Señor Dios, buscándole en quién, en oración y qué, y ruego, y en ayuno, y en cilicio, y ceniza. Entonces, si nos damos cuenta, Daniel está preocupado, porque se llega a interrogar él mismo qué va a pasar, ¿sí? Porque, pues, bueno, ya pasó el tiempo, y ahora, ¿qué va a pasar? Sigamos leyendo. Le vamos a pedir por favor a nuestra hermana Diana que nos ayude a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6, los tres hermanos que restan de esa fila. 4, 5 y 6, por favor, hermana. Daniel 9, tú vas en el 4, ¿no? Ah, sí, perdón. Entonces en el 5, el 5, el 6 y el 7. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Nuestro hermano Lior con su Biblia nueva, por favor, hermano. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de tu rostro. Como en el día de hoy, y a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de tu rebelión con que contra ti se rebelaron. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué está diciendo Daniel? Todo esto que nos aconteció, en pocas palabras, ¿qué está diciendo? ¿Fue por qué? Por nuestra rebelión, por nuestro pecado. ¿Y saben cuál es la respuesta de nuestro Dios? Es decir, ya se cumplió un tiempo. ¿Y ahora qué va a pasar? Dios, ¿creen que le contesta a Daniel o no le contesta?
Claro que Dios le contesta a él. Y ahora nos vamos a brincar. Cuando ustedes tengan oportunidad, lean en sus casas todo el capítulo 9, desde el versículo donde nos quedamos, del 8 en adelante, para que no nos tardemos. Y vamos a leer varias porciones de lo que yo les voy a ir diciendo. Versículo 19, ¿cómo dice? Oye, oh Señor, oyes, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. Fíjense el clamor de Daniel. ¿Está arrepentido? Claro que está arrepentido. Ahora, el versículo número 21, por favor. Nuestro hermano Josué Mónica, si nos ayuda, por favor. El versículo número 21, que nos ayuda a leer, y nuestra hermana, usted nota Biblia, ¿verdad, hermano? Bueno, nuestra hermana, hermana de nuestra hermana Elizabeth, Maeli, ¿sí? Usted el versículo 21, hermano Josué, y nuestra hermana Maeli el versículo 22. Dice así: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22 dice así: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Muchas gracias, hermana. Fíjense qué hace nuestro Dios. Dice que todavía no terminaba la oración Daniel. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Le qué? Dice que llegó un ángel. ¿Cómo se llama este ángel? ¿Cómo? Gabriel. Dice que el cual lo vio en visión al principio, dice, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí saben cómo a qué hora hacer el sacrificio de la tarde, hermanos? Como a las 3 de la tarde, más o menos, a la hora novena. Ahora, dice, e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Y empieza ahí. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres varón ¿de qué? De deseos. Imagínense que ni siquiera ha terminado Daniel la oración. ¿Y qué, hermanos? Ya tiene la respuesta. Qué bendición que Daniel sea de este tipo de personas, ¿no? Llegóse a expresar en otro libro que si hubiera 3 personas en las cuales se quedaran vivas sobre toda la tierra, después de ellas podría vivir el mundo y sería un mundo pío. ¿Quiénes eran, hermanos? Job, Daniel y ¿quién más? Se los dejo de tarea, ¿eh? Bien, aquí nuestro Dios le empieza a hacer saber qué va a pasar después. Y ahí es cuando aparece la siguiente diapositiva. Y quiero que entendamos, nuestro hermano, por favor, si nos ayuda con las diapositivas. El primer clic, por favor, hermano, ahí. Esta profecía está dividida en 3 partes. Ahora sí quiero que todos estén atentos al pizarrón, por favor. ¿Me puedes compartir en la mochila, en la parte de enfrente, viene un láser, por favor? Gracias, hermana. Esta profecía, hermanos, está dividida en 3 partes. ¿Estamos de acuerdo? Cuando leíamos el capítulo 9, el versículo 24, en la demás enfrente, ahí aparece cómo se divide la profecía, ¿sí? Pero estamos claros que son 3 grupos. Ahora, nuestro hermano ya nos hizo favor de ponernos de que son 70 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esas 70 semanas, ¿cómo están divididas? Si se dan cuenta, en el primer grupo o en el primer periodo, ¿sí? En el primer periodo aparecen ¿cuántas semanas? 7 semanas. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente periodo es de 62 semanas. Y el último periodo es de 1 semana. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que esta profecía se debe de cumplir o se debe de contar de un día por un año? Porque si nosotros multiplicamos 70 semanas, ¿cuántos días son, hermanos? 70 por 7, ¿cuánto es? Serían 490 años. Si usted le da clic, hermano, por favor, aquí ya aparecen 490 años. Si se dan cuenta, es una profecía muy larga, hermanos. Pero
Aquí, ¿cuál es el objetivo de esta profecía? Ahora, si nosotros convertimos que un día corresponde a un año, entenderíamos que entonces estas 7 semanas son 49 años. Y el siguiente periodo sería 434 años. Y el último periodo serían, ¿qué, hermanos? 7 años. Esto no lo tuvimos que haber dibujado a escala porque pues iba a quedar muy desproporcionado. ¿Están de acuerdo? Entonces lo dividimos equitativamente. Ahora, debemos entender cuál es el objetivo de esta profecía. Y tenemos que retomar el capítulo 24. Fíjense. Y ahí ya nos aparece el resumen, ¿sí? De lo que Dios quiere que Daniel sepa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ojo, lo que Dios quiere que Daniel sepa. Pero ahora, en esos tiempos, ¿solamente será para Daniel? No, es lo que nosotros también como iglesia de Dios debemos conocer de esta profecía, conocida como las 70 semanas. Ahora, estos 490 años determinan el pueblo y determinan, ¿qué, hermanos? Lo que va a pasar con la santa ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice el versículo número 24. 70 semanas están determinadas y ahí empieza a explicar lo que aparece aquí en el resumen. ¿Qué más va a pasar, hermanos? Dice, para acabar, ¿qué? La prevaricación. Aquí todavía no pasa lo que ocurrió en Macabeos. Sin embargo, Daniel ya sabe que, ¿qué, hermanos? Que eso se va a terminar. Para Daniel fue muy precioso saber que eso no era para toda la vida. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, Dios le quiere dejar bien claro a Daniel que, hermanos, que todo esto, y así es lo que dice el punto número 3 de nuestro resumen, concluir el pecado. Siguiente punto, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir, ¿qué, hermanos? Al santo de los santos. ¿Quién es conocido como ese santo de los santos, hermanos? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en realidad, ¿cuál es el objetivo de la profecía, hermanos? ¿Cuál es la finalidad de esta profecía? Que se tenga conocimiento de que va a haber alguien que, ¿qué, hermanos? Que va a terminar con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en nuestra siguiente diapositiva tendríamos nosotros que empezar a ver a partir de cuándo se va a empezar a contar todo ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros vemos que estas 7 semanas o 49 años empiezan a contarse. La escritura lo menciona en el capítulo número 9, en el versículo 25. Según las Sagradas Escrituras, ¿qué tendría que pasar para que se empezara a cumplir esos 490 años, hermanos? No le vaya a dar clic al que sigue, hermano, por favor, porque se termina la predicación. ¿Qué tenía que pasar según Daniel capítulo 9, versículo 25? ¿Sí se acuerdan? Ahí dice, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿qué, hermanos? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí tendrían que aparecer 2 hitos, por favor. Aquí, nuestro hermano, si le da clic a la que sigue. Este es el primero, ¿sí? Aquí se cumplirían las 7 semanas. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente punto sería ¿cuál? Este de aquí, ¿sí? El puntito que va a aparecer aquí. Bueno, ahí muy bien. La escritura está mencionando qué va a pasar para que se empiece a contar ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el primero es en el año 457 menos 49 años, llegamos al 408, porque recuerden que como es la etapa, el periodo antes de la era común, el tiempo va de mayor a menor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esas 62 semanas y esas 7 semanas, aquí, ¿cuándo se empezarían a contar? Y lo dicen las Sagradas Escrituras. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto, y ya en el siguiente clic, nuestro hermano nos va a decir y nos va a dejar bien claro, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar, hermanos? ¿Qué tiene que pasar?
tiene que haber ¿qué? Como un edicto, ¿sí? Como un mandato, como un ¿qué? Como un decreto, exactamente. En nuestros tiempos, ¿qué sería, hermanos? ¿Una ley? ¿Qué más? Pues ahorita hasta un WhatsApp, ¿no? Hasta un WhatsApp, hasta un Telegram, algo más moderno, algo más ad hoc a nuestra época. Pues, como un permiso exactamente, ¿para qué? Para que se pueda restaurar y se pueda edificar, ¿qué? A Jerusalén. Ojo, aquí tiene que edificarse Jerusalén, no el templo, ¿sí? Que nos quede bien claro esto, hermanos. Algún día, primero Dios, que nos conceda la vida de poder estudiar Esdras, así como lo estamos haciendo con el libro de Éxodo. No se lo pierda. Todos los viernes a las 7 de la noche aquí estamos para alabar a nuestro Dios en primer lugar y poder escudriñar su palabra. Ojalá algún día lo hagamos con el capítulo, con el libro de Esdras y con el libro de Nehemías para que sepamos en qué se parecen. Ahora, ¿qué pasó aquí? Tenemos que leer varios textos. Esdras capítulo 7 y desde el versículo 1 en adelante, por favor, si nos ayuda nuestro hermano Josué Mondragón y nuestra hermana Nadia, por favor. Esdras capítulo 7, versículo 1. Nuestro hermano Josué va a leer el versículo 1 y nuestra hermana Nadia va a leer versículo 6 y versículo 7. Esdras capítulo 7. ¿Ya estamos allí, hermanos? Capítulo 7, versículo 1. Y nuestra hermana Nadia, versículo 6 y versículo 7, por favor. Dice el 1, hermano. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Hasta ahí. Muchas gracias, Amén. hermano. Versículo 6 y versículo 7, nuestra hermana Nadia. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Sí le entendimos a los textos que aparecieron ahorita? Dice que Esdras, ¿qué hace, hermanos? ¿Se va a ir a dónde? Bueno, en primer lugar, ¿qué ocupación tiene Esdras, hermanos? Dice que Esdras, bueno, que todas estas cosas pasaron en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, y dice que Esdras, y empieza a enumerar ahí de quién es hijo Esdras. Y entonces vemos que Esdras corresponde a una dinastía que se llamaba, ¿cómo, hermanos? ¿Una dinastía qué? Era un escriba en primer lugar, ¿sí? Pero aparte era ¿qué? Sacerdote, era de la tribu de Leví y era descendiente ¿de quién? De Aarón, ¿sí? El primer sumo pontífice que vamos a ver en el libro de Éxodo. Ahora, notemos cómo Esdras, pues, se codeaba con un alto funcionario, sí, que en este caso es el rey Artajerjes, y él va a hacer algo bien importante. ¿Qué hace, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo que leía nuestra hermana. Este Esdras subió de Babilonia, es decir, lo dejan libre, ¿sí? Y cuando lo dejan libre, ¿qué creen? Pues llega con muchas personas. Y en el versículo 7 va a mencionar con quiénes se va a regresar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes tengan oportunidad, lean todo el resto del capítulo 7, pero fíjense lo que dice el versículo número 12, para que entendamos que ese decreto, así como nos lo decía nuestra hermana, ese decreto se va a enunciar y se va a pronunciar de acuerdo como estaba escrito, ¿sí? Vean lo que dice, versículo número 12. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, perfecto en la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, ¿qué, hermanos? Vaya, es decir, les está dando oportunidad de que dejen Babilonia y se vayan ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén, ¿sí? Ahora,
¿Cómo creen que encontró Esdras la ciudad? Pues toda destruida, ¿sí? Ahora nos vamos a regresar un poquito y vamos a leer, vamos a adelantarnos más bien un poquito y lean lo que dice el versículo número 16. Dije que lo iban a leer nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Esteban, por favor, con su Biblia nueva, que nos ayude a leer desde el versículo 17 y 18, por favor, hermano. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos plugiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Amén. Muchas gracias. ¿Qué hace aquí este rey, hermanos? Este rey le está diciendo, por favor, colecten oro, plata, en todas las provincias de Babilonia, por las que vayan, pidan ofrendas voluntarias al pueblo, ¿sí? Y que los sacerdotes con los que vas, por favor, colecten todo lo que vayan a hacer. Y fíjense algo bien importante, y le dice, compren qué cosa, hermanos. Todo lo necesario para qué, hermanos, para que ellos pudieran ¿qué? Alabar a nuestro Dios cuando llegaran a Jerusalén. Ahora, vamos a pedir a nuestra hermana Isabel que nos ayude a leer el versículo 21, porque es un versículo clave en esta explicación. El rey de Atarjet es dado mandamiento a todos los tesoros de esta y al otro lado del río, y todo lo que os demandase Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, concédele luego. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Qué le está diciendo aquí? Todas las personas que están pasando el río, por favor, no se les olvide que tienen que, ¿qué, hermanos? Que cooperar. Entonces, a partir de ese tiempo, que es el año, ¿recuerdan qué año es del reinado de Artajerjes? No, ese es el año antes de la era común. Estoy preguntando en qué año es del reinado de Artajerjes. Y lo leíamos a principios del capítulo. Es el 7º año del rey Artajerjes. Ese año corresponde al año que mencionaba nuestra hermana. Sí, que es el año 457 antes de la era común. Ahora, podríamos decir que esta parte quedaría muy bien explicada. Pero sin embargo, ¿qué creen? El edificar el muro implicaba ¿qué, hermanos? Pues que Jerusalén otra vez volviera a ser la potencia que fue en el tiempo de los reyes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué creen? Pues no todo es color de rosa en esta vida. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 2. Nuestra hermana Emily, por favor, que nos ayude a leer versículo 2 y versículo 3. Y luego nuestra hermana Betsy va a leer el capítulo 2. Y ahorita le digo qué versículos. Nehemías capítulo 1, versículo ¿qué les dije? 2 y 3, exactamente. Por favor, hermano Sebastián, muchas gracias. Nehemías 1, 2 y 3. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Desde el versículo 1. Palabras de Nehemías. Ay, perdón, dijo sí te dije que- desde el versículo 2, hermana, perdón. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habrían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo es aquí la situación y la historia, hermanos? Dice que hay unas personas que van a visitar ¿a quién? A Nehemías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamó quien lo fue a visitar? Hanani. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Dice que Hanani fue ¿de dónde? Dice, uno de mis hermanos, él
y ciertos varones de Judá. Dice que fueron a visitarlo, ¿a dónde? Allá, a Babilonia, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la situación que les platica que le es platicado a Nehemías? ¿Y qué le dice? No, pues la verdad es que estamos en una situación, mira, los que se quedaron allá en la provincia, pues están vivos, pero la verdad es que la están pasando muy mal, ¿sí? Entonces Nehemías, ¿qué hace, hermanos? Capítulo número 2, versículo 1 y versículo 2. Por favor, nuestra hermana Betsy, si nos ayuda. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo. Muy bien, muchas gracias. Amén, hermana, muchas gracias. Bueno, si se dieron cuenta, esta no es la versión Reina Valera que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una versión distinta, pero es un poco más amigable con nuestro lenguaje. Ahora, tenemos que entender que este tiempo fueron tiempos muy complicados para que se pudiera construir. ¿Por qué, hermanos? Porque así lo decía la profecía, ¿sí? Que Jerusalén iba a ser reconstruida, ¿en qué? En tiempos angustiosos, ¿sí? Bueno, ¿qué tan angustiosos eran? Que lo dice Nehemías. Bueno, aquí estamos viendo que Nehemías, contemporáneo con Esdras, también se codea con una persona muy importante, que es el ¿qué? Es el rey Artajerjes, ¿sí? Y él es el que le dice, es que la verdad sí estoy muy mal, porque mis hermanos allá en Judá, no, pobrecillos, o sea, si yo estoy aquí esclavo y estoy delante de ti mal, ellos están peor, ¿sí? Y entonces va a explicar Nehemías capítulo 4, versículo 4, 5 y 6, por favor, a nuestra hermana, sé que se apellida Gómez, pero no me acuerdo de su nombre. 4, 5 y 6, por favor, hermana. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza y darlos en presa en la tierra de su cautiverio. Y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Amén. Muchas gracias. ¿Qué está expresando aquí la escritura, hermanos? Que hay quienes sí están construyendo el templo, ¿sí? ¿Pero qué? Fíjense lo que dice el versículo 5. Y no cubras su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces estaba cumpliendo la profecía, ¿qué, hermanos? Tal cual se había anunciado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojalá algún día nos demos la oportunidad, porque hay historiadores que explican de qué tamaño eran los muros de la ciudad, y reconozcamos que construir las murallas de la ciudad, pues era un tema muy complicado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si de por sí es complicada la construcción, ahora imagínense en tiempos de guerra, pues era todavía mucho más complicado. Vamos a leer ahora Nehemías capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18, y le vamos a pedir a su hermana, de nuestra hermana Gómez, que nos ayude por favor a leer. (17 y 18). Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban con una mano trabajaban en la otra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y en el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Muchas gracias. ¿Qué menciona aquí las Sagradas Escrituras, hermanas?
Esto obviamente es una figura de retórica, ¿sí? No quiere decir que, bueno, nuestra hermana Patti no tendría problemas en agarrar con una mano la cuchara y con la otra la espada. ¿O sí? No, ¿verdad? No, pues ella es ambidiestra. Pero yo no, hermanos. O yo... O hago una cosa o hago otra, ¿verdad? Obviamente las Sagradas Escrituras está explicando aquí que había quienes estaban defendiendo, ¿sí?, la labor de sus hermanos, pero también había quienes, ¿qué, hermanos? ¿Estaban qué? Estaban construyendo, exactamente. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban en oposición? Pues obviamente los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasaba después? Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos pase a la siguiente diapositiva. Y ya explicábamos, sí, que ¿qué pasó después? De este tiempo en adelante, ¿sí? Esto tenía que pasar en este tiempo. En esos 434 años que aparecen aquí, ¿qué creen, hermanos? Ahí pasó la desolación más cruel que ha acontecido en la historia del pueblo judío. Y tan es así de que ahí ocurrió cosas que a nuestros ojos las veríamos inconcebibles. Tan es así de que si yo les dijera que, por ejemplo, aquí en la localidad tuviéramos que sacrificar a un cerdo, pues cosas de ese tamaño ocurrieron en ese tiempo, ¿sí? En esa abominación desoladora. ¿Por qué? Porque llegó alguien que conquistó a los hijos de Israel y ¿qué creen? Bueno, primero puso un ídolo muy grande, ¿sí? Ahí en el templo, ¿sí? Y no conforme con eso, ¿qué creen que hizo? Sacrificó puercos ahí en el altar donde solamente se sacrificaban animales limpios, ¿sí? Fíjense todo entonces lo que ocurrió en ese tiempo. Ahora, las Sagradas Escrituras en esta profecía quedamos que nos quiere dar a entender qué cosa, hermanos. Nos quiere dar a entender el tiempo en el que vendría el Mesías. Y de eso hablaríamos en esta última semana. Y aparece aquí, ojo, aquí no dice que en este tiempo fuera a nacer el Mesías, ¿sí? Y en el capítulo 26 del libro de Daniel, capítulo 9, en el texto 26, dice, y vamos a ver un resumen ahí, dice que se quitará la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahorita no sabemos quién es todavía, ¿estamos de acuerdo? Dice, destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. ¿Qué va a pasar entonces, hermanos? La ciudad, ¿qué le va a acontecer? Va a ser destruida Jerusalén, ¿sí? Pero antes tiene que pasar, más bien tiene que acontecer muchos sucesos en la última semana. Y tan es así, dice, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y eso ocurre después, en la última semana, y lo está profetizando que eso va a pasar del año 26 en adelante. Aquí yo les preguntaría, ¿qué pasó en esa última semana? Y vamos a ver la diapositiva siguiente. Y vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. ¿Ya están allí, hermanos? ¿Qué acontecería en esa semana? ¿Quién es el principal protagonista? Ojo, quedamos desde un principio que esta profecía era para dar a entender qué cosa, hermanos. El tiempo en que vendría ¿quién? El Mesías, en el tiempo en el que vendría nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 dice así, que en esa última semana y en otra semana, ¿qué, hermanos? Confirmará el pacto a muchos. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera ¿qué? Consumación. Derramarás en la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¿Y cuándo se termina esta profecía, hermanos? Este tiempo que engloba la última semana, esta última semana se toma así tal cual, ¿sí? Profética
pero también se toma literal. ¿Literal qué quiere decir, hermanos? Es que esos 7 días también se tienen que ver reflejados de manera literal en el cuerpo de quien sería el ungido de los ungidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta profecía, usted debe decir, ay, el hermano quiere acomodar todo para que le quede bien. No, no es la única profecía donde una parte de la profecía se toma proféticamente y se toma literalmente, ¿sí? Hay otra profecía en Apocalipsis que algún día estudiaremos, primero Dios, que también se toma así tal cual está escrita de manera literal y también se toma de manera profética. Ahora, ¿qué pasó en esa última semana, en esos 7 últimos años? ¿Sí? Si nosotros vemos esos últimos años, Jesús empieza su ministerio en el año ¿qué? 26. ¿Qué edad tiene el maestro cuando empieza a predicar, hermanos? Tiene 30 años. ¿Dónde dice eso? El libro de Lucas, en el capítulo número 3, versículo 21. Le vamos a pedir a nuestra hermana Noemí, por favor, que nos ayude a leer Lucas capítulo 3, versículo 21. Empieza a leer, por favor, cuando ya esté nuestro hermano Sebastián con el micrófono. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, y el cielo se abrió. Amén. Muchas gracias. ¿Le puede dar el micrófono a nuestra hermana, por favor? Y luego un versículo cada quien, perdón, no les dije, un versículo cada quien para que podamos llegar hasta el versículo número 23. Por favor, hermano. Me llamo Noemí. ¿Mande? Noemí también me llamo. Perfecto. Bueno, la fila de nuestras hermanas Noemí, por favor. También Noemí. También es Noemí. Sofía Noemí. Entonces, creo que usted también se llama Noemí, ¿verdad, hermana? Sofía Noemí. Sofía Noemí. Sí. Pero la hermana de atrás también se llama Sofía, se llama Noemí, ¿no? Areli. ¿Y nuestra hermana cómo se llama? Lisbeth. Ok. Bueno, yo pensé que también se llama Noemí para que se pasara adelante. Adelante, hermana, por favor. Sí, es capítulo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Amén. Amén. Ahora el versículo número 23, por favor, hermana Sofía. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Eli. Amén. Muchas gracias. En este momento es cuando se empieza a cumplir la última semana, es decir, el año número ¿qué? Número 30. Ahora, si Jesús, así como lo está mencionando el texto sagrado, Jesús tenía 30 años. ¿Sí? ¿En qué época tendría que haber empezado su ministerio, hermanos? Bueno, eso sería motivo de una predicación adicional. Ahora, ¿dónde estaba escrito que Jesús tenía que ser ungido? Vamos a leer varios textos. Mateo, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 24. Nuestra hermana Patti, por favor, si nos ayuda. Marcos capítulo 1, 24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Aquí nos vamos a quedar que Jesús lo reconocen y Jesús tiene un título. Es llamado, ¿cómo, hermanos? El Santo de Dios. Ahora, nuestra hermana Jacqueline nos va a ayudar a leer Mateo capítulo 3, versículo 14. 14 y 15, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir tanta justicia. Entonces le dejó.
Amén. Muchas gracias, hermana. Ahora nuestra hermana Jacqueline Torres va a leer, por favor, Isaías capítulo 53, versículo número 6. Y la hermana 53, capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Sí les dije al principio de la predicación que íbamos a leer muchos textos, hermanos? Sí, bueno, estamos en eso. Gracias, hermano. ¿Ya? Bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchas gracias. Ahora, por favor, nuestra hermana que nos visita va a leer el 53, pero va a leer el versículo 10 y el versículo 11, por favor. Isaías capítulo 53. Alejandra, hermano. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿Sí está prendido, hermano? Sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado con conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Sí recuerdan lo que dice el texto ahorita? ¿Qué iba a hacer Jesús, hermanos? ¿Iba a qué? A expiar ¿qué? La iniquidad. Así decía la profecía de Daniel. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando viene a esta tierra, hermanos? Pues eso, expiando la iniquidad. Nuestra hermana Dulce nos va a ayudar a leer Hechos, capítulo 10, versículo 38. Aquí el maestro ya no está, pero aún se sigue hablando y se sigue predicando el evangelio que él nos vino a enseñar. La semana pasada nuestro hermano Jesús Palma nos explicaba algo en la predicación de la mañana y nos decía que no hay muchos evangelios. Evangelios solo hay uno. Puede haber muchos evangelistas y evangelistas los consideramos ¿quién, hermanos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la hermana Dulce es un evangelista, el hermano Josué es un evangelista. ¿Por qué, hermanos? Porque conocemos ¿qué? El evangelio. ¿Y nuestra tarea cuál es, hermanos? Difundir ¿qué? Ese evangelio. Ahora, adelante, hermana, por favor, Hechos. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Amén. Muchas gracias. Entonces, Jesús, ¿qué hace estando aquí en esa tierra, hermanos? En pocas palabras, viene a ¿qué? A salvarnos, ¿sí? Cuando la Escritura va a mencionar en el capítulo 26 que el pueblo de un príncipe que ha de venir, se refiere a qué, hermanos. Leamos por favor Mateo capítulo 24 y le va a dar lectura a nuestro hermano Benjamín y luego nuestra hermana Elizabeth. Nuestro hermano Benjamín va a leer el capítulo 24, el versículo número 1 y 2 y nuestra hermana Elizabeth va a leer el versículo, ahorita le digo qué versículo. Dice así, y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí Jesús les está diciendo, estos edificios del templo que ustedes ven, ¿qué? Van a ser destruidos. Entonces los apóstoles, así como no queriendo, pues ya dinos cuándo va a pasar eso, ¿no? Entonces Jesús, cuando va camino a donde lo van a crucificar, en el libro de Lucas, paréceme que es el capítulo número 22 o 21, les empieza a explicar que toda esa situación que ellos están viviendo es una situación muy complicada, ¿sí? Porque dice, no, va a venir uno, y esto ocurre en el año 70, cuando viene ese famoso príncipe, ¿sí? De un pueblo que ha de venir. ¿Quién es, hermanos?
era Tito Vespasiano en el año 70. Dice la historia que todo eso fue tan qué? Tan devastador, exactamente es la palabra correcta. Dice que los sacerdotes, lo explica un historiador, se aventaban al fuego, hermanos, cuando estaba siendo destruido el templo. ¿Saben por qué? Porque su único medio de trabajo, el único lugar donde ellos podían ofrecer el sacrificio a Dios, ¿era qué? Era destruido, ¿sí? Pero todo eso tenía que pasar. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, hermanos. Mateo, capítulo 24, versículo número 15. Nuestra hermana Elizabeth, por favor, que nos ayude. Y con este texto vamos a terminar. No, otro. Me falta leer uno. Ya estoy aprendiendo, hermanos, eso de que el último texto. Mateo, capítulo 24, versículo 15, por favor, hermano. Por tanto, cuando viniere la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Amén. Muchas gracias, hermana. Aquí Jesús está haciendo referencia a una profecía ¿de dónde, hermanos? De Daniel. ¿Cuál profecía, hermanos? Esta, de las 70 semanas. Ahora, fíjense que algo bien importante que va a ocurrir es ¿cuándo se termina esta profecía? Esta profecía, según nuestra penúltima diapositiva, se termina en el año 33. ¿Saben por qué se termina aquí, hermanos? Porque allí es cuando muere el primer mártir, ¿sí? Por seguir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo va a seguir así, tal cual, al pie de la letra. Tan es así, de que Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, dijo, consumado es, y murió. Pero antes de que falleciera, pidió perdón por aquellas personas quienes lo estaban clavando. Y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, cuando estaba a punto de morir, ¿qué dijo? Padre, no les imputes este pecado. Y entonces aquí, esta profecía se termina ahí, en ese año, en el año 33. Y ahora yo les preguntaría, hermanos, y con esto vamos a ver el último texto. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y quiero hacerles una pregunta. Si para ellos, para Daniel, fue noticia saber de nuestro Señor Jesucristo, aquí la pregunta sería, para nosotros, ¿Jesús todavía es noticia? ¿O ya es una historia que está escrita en este libro? Debe ser una noticia que está más fresca que las noticias de mañana. Para nosotros, Dios debe ser la historia que debemos de contar a nuestro prójimo. Para nosotros, Jesús debe ser el referente que por la muerte de Él, nosotros hoy somos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Hechos, ¿qué dijimos? Romanos 1, 28. Fíjense lo que hicieron estas personas. Y que el apóstol escribe esta situación precisamente para que ya no suceda con nosotros. Romanos 1, 28 dice así. Y como a ellos no les pareció a Dios tener en su... Otra vez. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Esto es muy feo, ¿no? Porque si ya conocemos a Dios, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen que puede pasar con nosotros si nos alejamos? Dice que vamos a ir ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir a dar? ¿A una mente qué? Ay, es muy cruel eso, ¿no? Si de por sí el ser humano es... El intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud, ¿no? Lo dice el libro de Génesis. Ahora, sin el conocimiento de nuestro Dios, ¿qué creen que pueda pasar con nosotros, hermanos? Pues exactamente lo mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así según lo que dice el texto, léanlo. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, hasta ahí nos vamos a quedar. Nosotros, para que podamos ser salvos, ¿qué creen que tengamos que hacer? Tener a Dios ¿en dónde, hermanos? En la noticia, en la historia. ¿Y qué creen? Lo más importante, ¿en dónde es, hermanos? En nuestros hechos y en nuestras obras. ¿Estamos bien?
¿Estamos claros? Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Pasa a vosotros.